esta palabra nos reunimos todos los domingos. Cada uno tenemos nuestros propios motivos y razones para estar aquí, pero sin embargo, si nos mantenemos juntos, siempre seremos más fuertes y estaremos más unidos en la palabra de Dios. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la alabanza, invitando al hermano Lupe para que pase a iniciar la adoración también.
Alabado sea el Señor Jesús. Yo no sé cuántos queramos hijos con el Señor, hermanos, pero dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Así tenemos que purificarnos a través de la bendita palabra del Señor. Pueden tomar asiento, el Señor les bendiga y Dios nos pueda aquí con nosotros. Glorificado sea nuestro Señor. Alabado sea. Hermanos, que llegó el tiempo del testimonio, todos contentos y agradecidos aquí en esta reunión. Y bueno, vamos a dar este espacio para que ustedes puedan externar lo que Dios ha hecho para ustedes en sus vidas. Lo bueno sería que pudiéramos testificar no solo del día a día, sino también de aquellas cosas que de verdad hace diferencia Dios en cada uno de nosotros. Así que luego este viaje adelante que usted participa. Alabado sea nuestro Señor. Buenos días, Dios les bendiga. Pues muy agradecida con el Señor por tantas bendiciones, porque nos ha mandado la lluvia que tanta falta hacía y la verdad ha estado muy cambiado el tiempo, al menos pues ya lloviendo, ya no se siente tanto el calor. Y pues muy contentos, agradecidos porque nos da vida y salud, nos permite estar aquí reunidos y pues esa es la mayor bendición. Voy a leer una porción de Hebreos 11 que dice, es la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pues esta palabra es de mucha bendición, porque debemos pedirle, si no tenemos fe o si no tenemos suficiente fe, hay que pedirla, porque dice Dios que Él nos la da si la pedimos. Y pues gracias a Dios por la fe que ha puesto en nosotros. Que el Señor les bendiga. Así es, hermanos, por la fe estamos aquí, por la fe nos mantenemos en el camino que Dios nos ha pasado a través de su palabra, y es por la fe, por el medio del que Dios tiene misericordia de nosotros y nos mantiene salvos hasta el día de su venida. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Palabra de Dios, dice en Mateo 24, del 1
cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu venida, del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os engañarán, los entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, y el amor de muchos se enfriará, mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero enfatizar en el 12 y en el 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, aquí nos anima la palabra de Dios, que seamos perseverantes, que no desmayemos, porque sabemos que el fin está cerca. Bendecido día. Qué interesante cómo se mueve Dios. Antes de darle el intro a la reunión, también tenía un versículo que concordé con el hermano precisamente a que quería compartir en relación a precisamente estar asistiendo y estarse congregando, que era la parte donde dice que por haberse incrementado la maldad. Y este es uno de los grandes motivos por los cuales asistir y estar como juntos en la iglesia, para podernos motivar y estarnos apoyándonos unos a otros y siempre permanecer en este camino. ¿Alguien más que quiera participar? El Señor les bendiga. Dice en el Salmo 138: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es exceso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Con este salmo quiero dar gracias a Dios por la vida, por la salud, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, porque me ha permitido esta semana cumplir 38 años de vida, el cual estoy agradecida con el Señor, porque me ha dado hijos, me ha dado esposo, me ha dado una familia, una bonita iglesia, una iglesia que va creciendo de la mano de Dios, donde nos enseña la verdad con la palabra, donde estamos sujetos a lo que la palabra
Alabado sea nuestro Señor. Díganos, mi Señor, te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista.
bendigan al Señor, pues
Qué precioso, hermanos, es alabar al Señor, y mayormente cuando la alabanza brota de nuestros corazones. Alabados al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo creo que ya nuestros corazones están preparados, hermanos, para recibir la bendita palabra de Dios en la vida de nuestro rector. Así es que vamos a recibir y vamos a decir la bendita palabra como lo que es palabra de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Están contentos, hermanos? Sí. Gloria a Cristo Jesús. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Son hermanos muy apreciados, tanto por mí, por mi esposa y la familia de mi esposa, por el tiempo que Dios nos permitía venir aquí con ustedes y el tiempo que don Raúl compartía con ustedes también la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Y pues es un gozo poder estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Quisiera, antes de empezar, hacer una pequeña oración para ponernos en manos de Dios. Oh Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido despertar esta mañana, levantarnos y poder, Señor, venir a tu casa de oración. Esta iglesia, Señor, que te alaba y te honra. Estos hermanos que estamos aquí todos reunidos en tu nombre, Padre. Y en este momento queremos ponernos delante de ti para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que tú bendigas este momento, Padre, y que tú transmitas en este momento lo que tú quieres que nosotros escuchemos, que nosotros aprendamos, Señor. Oh Padre, te pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón esté completamente dedicado a ti, que olvidemos un poquito lo que hay detrás en la ciudad, en la casa, en las cosas de este mundo, y que pongamos nuestros ojos y nuestra mirada en ti, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algún tiempo, estando en la casa de unos compadres que nos invitaron a cenar, mi compadre, mi compadre me decía que pues él estaba muy preocupado por su hijo y que el mundo en el que nos estaba tocando vivir, pues había muchas dificultades, había muchas situaciones de riesgo, muchos peligros, y me dijo que él quería, más bien, que él estaba en ese momento orando mucho por su hijo, principalmente su hijo que estaba en su casa. Y ese día me llamó mucho la atención lo que él me comentó, porque realmente no lo esperaba, no esperaba que él me dijera eso. Y me quedé pensando en ese comentario que él me
hizo, y dije yo, caray, pues es que tiene razón. Debemos de estar intercediendo por nuestro país, debemos de estar intercediendo por nuestra ciudad, pero principalmente por nuestra familia, nuestros hijos. Y entonces de ahí empecé a pensar mucho en esto, y el Señor me llevó a un pasaje que está en Ezequiel 22. Vamos a abrir la Biblia para que todos lo podamos leer. El pasaje está en Ezequiel 22 y vamos a leer solamente el versículo 30. Dice Ezequiel 22:30, ¿sí? Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces vino a mí esa reflexión. Y dije: ay, Señor, yo quiero ponerme delante de ti para orar por mi familia, para que no seamos consumidos. Y yo quiero, Señor, que tú me reconozcas y que a mí me halles como intercesor de mi familia. Y entonces el tema que vamos a escuchar el día de hoy se llama precisamente, hace referencia a este pasaje, y le puse como nombre: levantemos vallado. Levantemos vallado. Ese es el tema de esta mañana. Y entonces, levantemos vallado. Y bueno, pues, ¿qué significa vallado? A lo mejor por ahí hemos escuchado esa palabra, vallado, pero ¿qué significa vallado? Es algo muy sencillo. Ustedes lo ven mucho en el campo, por ejemplo. Es un muro, es una barra perimetral que se construye para resguardar una propiedad y para impedir la entrada a ese sitio precisamente, o a esa propiedad. Es una pared que delimita un lugar en particular. Ese vallado puede ser de muchos materiales, puede ser por ejemplo, de concreto, o como lo vemos, una malla. Por ejemplo, aquí alrededor de la iglesia tenemos un vallado, tenemos una cerca perimetral, y del otro lado tenemos también una barra. Entonces, ese es el vallado de esta iglesia, para evitar que personas o animales ingresen a esta propiedad. Pero espiritualmente, el vallado abarca muchos aspectos. El principal de ellos se le considera como un cerco espiritual de protección ante las acechanzas del diablo. Es un cerco espiritual que nos resguarda ante las acechanzas del diablo. Bueno, ¿para qué sirve un vallado? Ya dijimos ahorita que un vallado nos sirve para delimitar un terreno. Por ejemplo, este terreno donde está esta iglesia, hay una cerca, hay un vallado, y delimita esta propiedad. Además, la protege, como dijimos, y la resguarda e impide que personas o animales puedan entrar. Y además también preserva la actividad y la integridad de las personas que se encuentran en ese lugar. Pero ahora, espiritualmente, ¿qué significa ese vallado? Bueno, imagínense, es un escudo mediante la fe que nos defiende de los dardos del maligno. Acuérdense que el Señor nos habla de que el enemigo está buscando, acechando constantemente, buscando a quien devorar. Entonces, ese escudo, ese vallado
precisamente nos defiende del enemigo. Cuando salimos de viaje, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Oramos para que el Señor nos resguarde en el camino, que nos lleve con bien a nuestro destino, y también decimos, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, ¿verdad? Hágate cuenta que es una barrera invisible que evita que la maldad entre en nuestra mente y nuestro corazón. Hay ocasiones, por ejemplo, que tenemos algún amigo, conocido, algún pariente que nos quiere hacer algún daño, pues precisamente esa es la barrera invisible que tenemos nosotros que evita que la maldad pueda hacer daño a nosotros. En Colosenses, no vamos a meter a los pasajes, pero los voy a ir mencionando para que veamos que cada uno de los elementos tiene un sustento bíblico. Por ejemplo, en Colosenses 1:21 precisamente nos habla de esto, de esa barrera invisible. En Efesios 6:11 nos habla que es una defensa espiritual que nos resguarda, como decía ahorita, de las acechanzas del diablo. Y también Isaías 5:5 nos dice que es un impedimento para que nosotros no seamos consumidos ni hollados. Miren, ahorita estamos en un periodo de fútbol, todo el mundo anda enloquecido con el fútbol. Y entonces les voy a dar este ejemplo tomando en cuenta el fútbol. Cuando un jugador comete una falta fuera del área y se marca un tiro libre, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace el equipo que va a defender? Coloca una barrera de hombres, ¿verdad? Una barrera, pero no cualquier jugador. Escoge los más altos, por ejemplo, o los más fornidos, ¿verdad? Para que esa barrera, al momento que el jugador quiera empujar la pelota, se estrelle ahí y evite la anotación, ¿verdad? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Nosotros, así como estamos nosotros, de bonitos todos, hemos sido escogidos por Dios para hacer la barrera, esa barrera, y defender nuestra casa, defender nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros amigos de los ataques del enemigo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes a Job? ¿Sí se acuerdan de él? Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él tenía 7 hijos y 3 hijas, y él tenía muchas posesiones. Y dice la Biblia que sus hijos hacían banquete, pero él hacía vallado con sus hijos. Él ofrecía holocaustos y los sacrificaba porque decía, ¿se acuerdan? Él decía, quizá habrán pecado mis hijos o blasfemado contra Dios. Entonces todos los días estaba ahí intercediendo por sus hijos, intercediendo por sus hijos. Y un día, fíjense nada más, Satanás se presenta ante Dios y Dios le dijo que no había otro en la tierra como Job. Y entonces Satanás le dice, sí, lo que pasa es que no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Fíjense nada más. Satanás le estaba diciendo a Dios, oye, pues ¿cómo no le va a ir bien? Si tú lo has cercado alrededor de él, alrededor de su casa y además de todo lo que tiene. Ese es el vallado que Dios había puesto con Job. Es muy importante que desde temprano nosotros construyamos ese vallado. Por ejemplo, hay un pasaje que dice, instruye al niño en su camino desde chico, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando nosotros empezamos
a construir vallado en nuestra familia, es muy importante que tomemos en cuenta también a esos pequeñitos, ¿verdad? Cuando nosotros los instruimos en la palabra del Señor, estamos ya desde chicos formando un vallado ante ellos, ¿verdad? Y ellos mismos van a ir reconociendo ese vallado, aún, dice la palabra, cuando fueren viejos. Dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, nuestra lucha está en el plano espiritual. Entonces, necesitamos construir un vallado espiritual. ¿Sí? Nuestra lucha es en el plano espiritual, dice Efesios 6:12. Entonces, nosotros debemos de construir ese vallado desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque vemos en nuestros tiempos el aumento de la maldad. Ahorita se comentaba algo de esto, la violencia, la influencia de ideas inmorales, el abuso, el maltrato, la homosexualidad, la mentira, la corrupción. Bueno, aquí me podía pasar todo el día haciendo una lista de acechanzas a las que nosotros estamos expuestos día a día. Miren, vamos a imaginarnos lo siguiente. Ustedes han visto las barras, ¿verdad? Perfectamente. Aquí tenemos, por ejemplo, de este lado, de mi lado izquierdo, una barra. ¿Cómo está constituida una barra? A lo mejor ustedes saben más que yo, ¿verdad? Una barra está constituida por el bloque, ¿sí? O un ladrillo, por la mezcla, el concreto que se le va poniendo, y el refuerzo que es el castillo, que es las varas, ¿verdad? Que tienen el castillo. Bueno, muy bien. Imagínense lo siguiente, lo que les voy a decir. Esos ladrillos o esos bloques representan el cuerpo de esa barra, o de esa barra, de ese muro, digámoslo así. Bueno, ese bloque representa, imaginémonos la palabra del Señor, Salmo 91. Y luego la mezcla. La mezcla lo que hace es que le da firmeza y unión al ladrillo con otro ladrillo. Bueno, la mezcla, imaginémonos que es la oración y el ayuno. Y luego viene el otro ladrillo, ¿verdad? Para poderse unir, ladrillo, mezcla, ladrillo. El otro ladrillo, imaginemos que es la palabra de Dios, Salmo 59. Y luego el refuerzo, que son los castillos, o no sé cómo se le llama desde el punto de vista de construcción, de esos castillos que se ponen, ¿verdad? Para darle refuerzo. Bueno, esos castillos son la alabanza, la adoración. Entonces, nosotros como constructores del muro, lo que vamos a hacer es que leemos la palabra de Dios, o sea, Salmo 91, luego oramos, ayunamos con la mezcla, y luego leemos el Salmo 59, ¿sí? Los unimos y luego empezamos a darle gracias a Dios, como hicimos ahorita la alabanza y la oración. Y ahí nos vamos haciendo ladrillo, mezcla, ladrillo, refuerzo, ladrillo, mezcla, ladrillo. Ahí nos vamos. Palabra de Dios, oración y ayuno, palabra de Dios y alabanza. Ahí nos vamos hasta que formemos nuestro muro, ¿verdad? Dice la palabra que debemos de estar orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, como les decía ahorita, con un propósito definido. Si en nuestra casa hay una situación en particular, cualquiera que sea, estemos orando, estemos intercediendo precisamente por ello, escudriñando las Escrituras, alabando al Señor, en fin,
nosotros debemos de estar actuando precisamente como lo mencioné ahorita, para evitar las acechanzas. Dice Efesios 6:10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, tenemos que hacerlos fortalecidos en el Señor, como decía ahorita, oración, ayuno, alabanza, porque solo no podemos. O sea, nuestras fuerzas son finitas, no podemos hacerlo. La palabra del Señor dice también que debemos vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir y también tomar precisamente esa armadura de Dios día a día. Hay un mecanismo que les comentaba ahorita, que es la oración de intercesión. Dice que la oración de intercesión es el acto de orar en favor de otros. Es tomar el rol de intercesor. Y me acuerdo muy bien, por ejemplo, de Abraham. Abraham, ¿se acuerdan? Intercede por Sodoma. Moisés, por ejemplo, intercede por Israel. David, por ejemplo, por Ismael. En fin, nos habla de personas que intercedían a favor de, es decir, como dice Ezequiel, se ponían en medio de. Moisés se interpone ante Dios y habla de amigo a amigo. Aarón, por ejemplo, se usó entre los muertos y los vivos. Lo tenemos en Números 16, 48. Pero el principal intercesor, el mejor ejemplo, lo tenemos en Jesús. Dice en 1 Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pecáis o no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo es el que murió y intercede por nosotros. Acuérdense que en el caso de Moisés, bueno, pues él se encontraba precisamente intercediendo, ya lo mencionamos ahorita, el caso de Abraham, pero me llama mucho la atención cómo le dice Moisés, por ejemplo, Moisés, el caso de Moisés se encuentra en el monte Sinaí y en lugar de ser indiferente, fíjense lo que hace él. Dice, se coloca en medio de Dios y de sus enemigos y le dice, ahora quítate del medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Dios le dice, apártate, Moisés, porque yo los voy a destruir. ¿Cómo Moisés tomó ese momento, ¿verdad?, para ponerse entre los enemigos y Dios? Y luego Abraham también me llama mucho la atención cómo Abraham intercede por Sodoma y luego le dice, si hallare Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y ahí se van 50, 45, 40, 30, etcétera, etcétera. ¿Cómo Abraham persiste ante Dios? Qué tremendo, ¿no? Cómo se pone en ese lado a interceder por Sodoma. Bueno, lo que pasa es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy turbulentos. Dice 2 Timoteo 3:1, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, debemos de tomar ese rol como iglesia, como padres de familia, como líderes, ¿verdad?, para poder interceder
Pero quiero comentarles lo siguiente. En la Biblia no nada más nos habla de muro. Ustedes han visto a lo mejor algunas películas donde las ciudades estaban fortificadas. Había un muro enorme, ¿verdad? Pero luego después del muro había otro muro más chiquito, ¿sí? Que le llaman el antemuro. Vamos a Salmo 48:13 para que lo puedan ustedes reconocer. Salmo 48. Salmo 48:13. Fíjense lo que dice. 48:13 dice: considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Muy bien, Salmo 48:13. ¿Qué dice el Salmo 48:13? Pues nos habla precisamente de un antemuro. Isaías 26. Vamos a ese pasaje también, Isaías 26. Isaías 26:1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. O sea, no nada más es el puro muro. Hay otra bardita que se llama antemuro. Es una fortificación exterior o muro de contención. Pero ese muro es de baja altura y está construido para defender y preservar el muro principal. Es como una línea adicional de seguridad y defensa de esa propiedad, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de Babilonia. Babilonia tenía su muro, pero también tenía un antemuro. El caso de Tiro también, otra ciudad fortificada. Hay películas que vemos, por ejemplo, que incluso entre muro y antemuro hay ponen también algunas como socavones que construyen con agua precisamente para que no puedan pasar, o a veces hasta cocodrilos le ponen ahí o animales monstruosos, ¿verdad? Bueno, es el muro y el antemuro. El significado bíblico de antemuro representa una salvaguarda total que Dios proporciona a nosotros contra el peligro tanto material como espiritual. Es como un refuerzo, hermanos. Y simboliza, qué hermoso esto, porque simboliza el favor, la justicia y la protección inquebrantable de Dios para nuestras vidas. Qué hermoso, porque el Señor no nada más ha puesto un muro, también ha puesto un antemuro para tener total salvaguarda. Entonces podemos estar confiados, hermanos, porque tenemos nuestro muro y nuestro antemuro que ha construido Dios para nosotros a través de su amor, a través de la sangre que Jesucristo derramó en esa cruz. Ahora, miren, les voy a dar un ejercicio para que ustedes se lo lleven a sus casas, para que ustedes mediten sobre él. Dice Isaías 38: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede eternamente. ¿Sí? Ustedes van a escribir, toman una libreta, un lápiz y empiezan a enumerar todas las bendiciones que han recibido de parte de Dios. Ahí van poniendo, por ejemplo, ahorita ya algunos que alguien cumplió años, ¿verdad? Felicidades, hermana. Bueno, vaya anotando ahí en esa libreta, en ese lápiz, y luego redactas una visión
que desees para tu vida en el corto y mediano plazo. Ya sé que los jóvenes se van a adelantar y van a decir que tenga novia, o que me gradúe, ¿verdad? O que me case. Bueno, ahí van anotando su visión, ¿sí? Y luego los nombres de tu familia, tu padre, tu cónyuge, abuelos, etc. Y vas a escribir los motivos de intercesión por cada uno de ellos. Y luego al final vas a anotar los motivos de preocupación. ¿Qué me preocupa más? Pues me preocupa más mi hijo. Este hijo que todavía no va a la iglesia y que anda desorientado. Me preocupa mi cónyuge. Me preocupa mi mamá. En fin, cada uno de ustedes van a ir anotando ahí. Y entonces van a ir orando, intercediendo, ¿verdad? Haciendo vallado, como dijimos, por estas necesidades, y pones la razón de anotarlas. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida muy rápidamente cómo el Señor contesta nuestras oraciones. Entonces, de esa manera nos vamos a ir acordando día a día, y además no nada más acordarnos. Acuérdense que dijimos palabra, oración, ayuno, palabra, alabanza, ¿sí? Entonces vamos a estar construyendo nuestro mundo. Porque hay que tener mucho cuidado. Esta es la parte bonita, ¿verdad? Pero hay que tener también mucho cuidado con nuestro vallado o con nuestro muro. Vamos a ver Eclesiastés 10:8. Eclesiastés. Eclesiastés 10:8. Dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Híjole. El diccionario de la Real Academia Española dice que aportillar, o sea, ¿qué es aportillar? Es romper un muro o una pared para hacer entrar por esa abertura que se haga en ella, para poder entrar a través de esa abertura que se haga. Miren, hace muchos años, cuando estábamos chiquitos, había una barra como esta que tienen ustedes acá, y del otro lado de la barra estaban haciendo una construcción, y a un amigo mío dijo: oye, pues voy a romper la barra. Y le dije: ¿para qué vas a romper la barra? Lo que pasa es que les voy a vender refrescos y lonches a los albañiles que están construyendo. Y empezó así, empezó a aportillar esa barra, y empezó poquito a poquito, hasta que hizo un cuadro así, donde él les daba los refrescos, les vendía los refrescos y los lonches, y del otro lado estaban los albañiles que iban y compraban. Ya sabían a qué hora, ¿verdad? A las 12 era la hora de la vendimia, y ya iban y compraban. Eso es aportillar. Es poquito a poquito empezar. Acuérdense que el que esté firme cuide de no caer, porque siempre dijimos vamos a ser tentados. El distraído, el que vive sin oración, el más vulnerable a abrirle puertas o rendijas al vallado de su mente. Miren, ese aportillar es como cuando, por ejemplo,
empezamos con poquito, ¿sí? Ay, pues de repente me salió una página fea, indeseable, ¿sí? De lo que ustedes quieran, violencia, pornografía, lo que ustedes quieran. Y la ves y dices, y luego después sale otra y la ves, y luego hasta que ya ratito estás sumido viendo esas imágenes, con la mentira, por ejemplo, pasa uno, esta mentirita, no pasa nada, y empiezas con otra mentirita y otra mentirita, en fin, ¿verdad? Aquí podemos pasar toda la tarde mencionando ejemplos. Ese es el aportillar. No basta hermanos con venir los domingos nada más aquí. Necesitamos darle fuerza a nuestro mundo y evitar, dice que la serpiente nos muerda. Dice, le morderá la serpiente. Y todos sabemos quién es la serpiente. Es el enemigo, hermanos. Entonces, si tú vas dejando esa rendijita en tu vida y en tu mente, por ahí se va a ir metiendo, por ahí se da y te va a morder la serpiente. Qué bonito ejemplo, ¿no? Cualquier niño lo va a entender, te muerde la serpiente, no lo hagas. Miren, vamos a volver al ejemplo del fútbol. A mí me gustan mucho los ejemplos y es la manera en que nosotros aprendemos a través de ejemplos. Ya dijimos que cuando hay un foul fuera del área, el equipo que defiende pone a sus mejores hombres como barrera. Bueno, pero hay ocasiones en que el equipo que va a tirar esa falta o ese tiro libre pone a uno de su equipo y se infiltra en la barrera y se pone ahí en la barrera y se infiltra y se pone ahí en medio de los que están defendiendo. Bueno, ese es el ejemplo de aportillar. Porque luego, cuando va a tirar su compañero, ¿qué es lo que hace él? Una masita, o se agacha. ¿Y qué sucede? Que la pelota entra exactamente por donde él se agacha o se quita, por ahí pasa y mete gol. Ese es aportillar. Ese es destruir. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Una vez que le das entrada a los malos pensamientos, habrás empezado a aportillar tu muro. Y empieza ahí. Has abierto un hoyo, has abierto una puerta, ¿verdad? Y quedarás atrapado por la ponzoña de la serpiente, cuyo veneno irremediablemente entrará en tu vida y en la vida de los tuyos. Tengamos mucho cuidado. Podemos nosotros construir nuestro muro, como dijimos, pero hay una manera de aportillar ese muro. Entonces, finalmente y para terminar, ¿qué debemos de hacer? Construir nuestro muro, así como les dije, ladrillo, mezcla, ladrillo, el castillo, refuerzo. Pero Dios quiere, así como dice Eclesiastés, así como hizo Moisés, se le puso al tú por tú, con Dios. Abraham se puso al tú por tú. Dios quiere levantar hoy hombres y mujeres de este lugar que nos pongamos en la brecha a favor de nuestras familias. Empecemos por ahí. Entonces vamos a hacer nuestro muro, vamos a construir nuestro muro, pero vamos a ponernos en la brecha a favor de nuestras familias para que no sean consumidas, para que no sean holladas, para que no sean atacadas. Dios quiere levantar líderes que intercedan delante de Dios a favor de quienes no conocen la palabra del Señor. Entonces, si nosotros conocemos gente que aún no ha llegado a los pies de Cristo, nosotros somos esos líderes
oración en nuestras casas o en donde nosotros nos movamos, en nuestro trabajo, en nuestras casas, donde sea. Pero Dios quiere gente que nos pongamos, como dice Eclesiastés, que nos pongamos en la brecha. ¿Sí? Así como se puso Abraham, así como se puso Moisés en la brecha. ¿Por qué? Para defender nuestros intereses, ¿sí? Para defender nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hermanos, nuestros hijos, etc. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir ese muro, vamos a interceder, pero lo vamos a cuidar también para que no nos pique la serpiente, para evitar precisamente que el enemigo sutilmente pueda aportillar nuestro muro. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por los ejemplos que nos das en la Biblia, porque son muy ilustrativos y representativos de lo que tenemos que hacer. Nos diste el ejemplo de Moisés, nos diste el ejemplo de Abraham, y ahora, Señor, queremos, como recomendación tuya, ponernos en la brecha y construir un muro y antemuro para proteger nuestra familia, para proteger nuestros hijos, para proteger nuestros hermanos, para proteger nuestra ciudad, proteger nuestro estado también, nuestro país. Queremos ponernos, Padre, en acción para construir ese muro y ese antemuro. Ayúdanos, Señor, para poder tomar ese ladrillo, esa mezcla y esos castillos para poder construir nuestro muro y antemuro. Y que podamos, Señor, evitar las hechanzas del maligno que quiere aportillar lo que nosotros estamos construyendo, Señor. Danos las fuerzas, Señor, porque esto no es fácil. Danos la visión también para poder interceder. Y en esta mañana, Señor, nos comprometemos contigo, Padre. Así como estamos, Señor, nos queremos comprometer. Cada uno de ustedes diga, Señor, queremos comprometernos, Señor. Quiero comprometer para construir ese muro y que el enemigo no nos ataque. Para evitar las acechanzas del diablo. En esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti como guerreros, delante de ti para proteger nuestros intereses, Señor. Igualmente, Señor, estamos aquí para que esta iglesia siga sosteniéndose, siga creciendo. Igualmente, Señor, con nuestras oraciones, defendiéndola también del maligno, de la división, del enojo, de la mentira, cualquier cosa. Señor, aquí estamos y te pedimos, Señor, que la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, llene nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.